Bueno, ya se está grabando. Sí, gracias por avisarme. ¿Ya quedó el ejercicio? ¿Ya terminaron? Creo que ya. ¿Cómo quedó la función de costo medio? Un octavo Q más 4 más 200 entre Q. Ujú. ¿Y en qué nivel se minimiza? 40. Ok. ¿A todos les quedó lo mismo? ¿Alguien quiere revisar el procedimiento o ya graficamos? Graficamos. Ok. Entonces, vamos a analizar, ¿no? La función, acuérdense que se ve como, bueno, en el primer cuadrante, ¿no? Que es el que nos interesa, pues se va a ver más o menos así, ¿no? Como una curvita. Y luego la otra función que queremos graficar es el costo marginal. ¿Y ese qué es el costo marginal? Una recta Una recta creciente o decreciente. creciente. Creciente. Ok. Entonces, de A de Q, pues nos interesa saber el mínimo. Y pues como es una curvita, entonces vamos a tomar un valor también a la izquierda y a la derecha. Vamos a tomar el 20 y el 50, que son con los que hice las cuentas. Pero ustedes pueden tomar los que sean, ¿no? O sea, nada más tome esos valores alrededor para poder marcar la curva, ¿no? Y después de la recta, pues vamos a tomar también, ¿no? El 40 y el 20, ¿ok? Entonces, A de Q en 40 vale 14, en 20 16.5 y en 50 14.25. Ahora, ¿alguien puede decirme sin hacer cuentas cuánto vale el costo marginal en 40? ¿40? No. O sea, si yo el costo marginal lo evalúo en 40, 14. eso exacto, ¿no? ¿Por qué? Pues por el criterio, ¿no? O sea, ese 40 es este de aquí, ¿no? Y es el punto en donde estas dos funciones son iguales.
Entonces, si yo evalúo 40 en cualquiera de esas, me tiene que dar lo mismo. Y si ya sé que el costo medio da 14, entonces el costo marginal también tiene que dar 14, ¿de acuerdo? Y después para 20, pues hay que hacer las cuentas, ¿no? Pues habría que, aquí, ¿no? Un cuarto por 20 más 4, o sea, 9. Y ya, eso es todo lo que necesitamos para graficar, ¿de acuerdo? Entonces, 20, 40, 50. Y luego, entonces, esta en 20 vale 16.5, o sea, por aquí. Luego en 40 vale 14. Y en 50, 14.25. Entonces ahí está. Este es el costo medio. Y costo marginal, pues igual pasa por aquí, ¿no? 40,14 y por el 20,9. Entonces, este es el costo marginal. ¿Sí? Y eso es lo que tiene que pasar, que el mínimo de esta curva sea en donde se cruza con la función de costo marginal, ¿de acuerdo? Este corresponde al mínimo. ¿Sí queda claro entonces gráficamente lo que significa el criterio? Que donde se crucen, pues se va a alcanzar el mínimo de la curva, ¿sí? El criterio anterior lo que nos decía era que donde se cruzan estas dos funciones, o sea, la de ingreso marginal y costo marginal, es donde la utilidad alcanza el máximo. Y sí, ¿no? Se están cruzando en 20 y ahí es donde esa función está alcanzando el máximo. Entonces, eso es lo que significa gráficamente ambos criterios. ¿Quedan claros? Sí. Muy bien. Ahora el siguiente. Nos dice que el ingreso total está dado en dólares y es esa función de ahí, ¿no? Y primero nos pregunta el nivel de ventas en que el ingreso medio por unidad va a ser igual al ingreso marginal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Derivar. Ajá, derivar para sacar el ingreso marginal, ¿no? ¿Y qué más? Obtener el ingreso medio. Exacto, obtener el ingreso medio también, ¿no? Y ya que se tengan ambas funciones, ¿qué se tiene que hacer? Igualar. Sí, igual. Exacto, igualarlas y resolver para sacar este nivel de ventas que es el que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ingreso marginal, pues es la derivada, ¿no? Y el ingreso medio, ¿cómo se va a sacar? ¿Cuál es la fórmula de ingreso medio? Ingreso entre número de unidades. Exacto, o sea, acuérdense que solo es el promedio, ¿no? Entonces, pues lo dividimos entre el total de unidades, ¿sí? Hasta ese ingreso medio lo que nos dice es, pues en promedio, cuánto ingreso es derivado de cada unidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si es el ingreso medio de 10 unidades, pues de esas 10, ¿cuál es el ingreso promedio de cada una? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hagan eso, saquen ambas funciones, las igualan y me dicen el nivel de ventas.
¿Ya está? Creo que ya. ¿Cuánto quedó el ingreso marginal? Q más 68. Ajá. ¿Y el medio? Menos, digo 2Q 68 menos 128 sobre Q. Ajá. ¿Y cuál es el nivel de ventas? 4.61. No. ¿Alguien le dio otra cosa? 7.1. A ver, vamos a revisarlo entonces. Bueno, había que igualar estas dos, ¿no? Menos 4,68 igual a menos 2Q más 68 menos 128 entre Q. ¿Qué les pasa a los 68 para empezar? Se eliminan. Ujú. Y luego, pues podemos pasar las Q, estas que tienen Q de un solo lado y dejar el otro que divide a Q, ¿no? Entonces nos va a quedar, si paso esta para acá, me va a quedar menos 4Q más 2Q, o sea, menos 2Q igual a menos 128 entre Q. Esos menos también los puedo cancelar, ¿no? Entonces me queda 2Q igual a 128Q. Multiplico por Q. Paso ese 2 dividiendo, 128 entre 2, o sea, 64. Y luego raíz, ¿no? Más menos raíz de 64. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 64? 8. Exacto. Y de esos dos, pues hay que descartar ¿a cuál de esos hay que descartar? El negativo. Al negativo, ¿no? Entonces, pues, se van a igualar cuando el nivel de venta sea 8 unidades. ¿En qué se equivocaron? En las cuentas. Ok. Bueno. Entonces, ¿pero ya quedó claro? Sí. Ok. Ahora el inciso B. Hay que verificar que el ingreso medio es creciente si el nivel de ventas es menor que el nivel obtenido en el inciso anterior. O sea, es menor que ¿qué? ¿Qué 8? Exacto, ¿no? Entonces hay que ver que el ingreso medio va a ser creciente si Q es menor que 8 y decreciente si es mayor que 8, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí la recta. Y yo quiero ver que cuando es más chiquito es creciente y que de este lado es decreciente. ¿Y cómo voy a comprobar eso? Escogiendo números de prueba. Y evaluándolos en dónde. En la derivada. Exacto, ¿no? Entonces primero necesitamos la derivada del ingreso medio, ¿no? Que es la función que yo quiero pues checar, ¿no? Entonces ingreso medio, derivada. ¿Cuánto es esa derivada? Acá arriba está la función de ingreso medio. Menos 2 más 128. ¿Cuál a menos 2? Menos 2 más 128 entre. A Q a la 2. Exacto. Entonces, esa es la derivada, ¿no? Y ahí es donde yo voy a evaluar mis números de prueba. Del lado izquierdo, ¿qué número de prueba puedo agarrar? El 0. ¿Sí puedo agarrar el 0? No, ¿Por qué no? porque no puede estar el 0 abajo. Exacto, porque no podemos dividir entre 0, ¿no? Entonces, ¿qué otro puedo agarrar? El 1.
Se evalúa en 1, pues me va a dar menos 2 más 128 entre 1, o sea, 128. O sea, 126, ¿no? Quiere decir que la derivada es positiva y que pues en efecto de ese lado, ¿cómo es la función? Creciente, ¿no? Y luego del lado derecho, pues podemos agarrar al 9, ¿no? Como número de prueba. Y si evalúan, esto les va a dar menos 0.41, que es negativo, y pues sí, ¿no? Entonces de ese lado sí es decreciente. Y ya nada más nos faltaría verificar una cosa. ¿Qué cosa? Porque a ver, ¿qué pasa si existiera otro número aquí? No sé, digamos, que en el 8.5 también fuera un punto crítico. O sea, porque para yo aplicar primero el criterio de la primera derivada, pues agarro, ¿no? Y pongo aquí todos mis valores críticos. Y luego ya veo, ¿no? ¿Qué pasa con estos intervalos? Entonces, yo como sé que ese 8 es el único valor crítico que está ahí. ¿Qué tendría yo que hacer para verificar que no van a interrumpirse esos intervalos que yo ya marqué ahí? ¿Qué tendría que hacer? O sea, ¿cómo verifico que ese es el único valor crítico de ese lado? Igualando a cero la derivada. Exacto, ¿no? O sea, saco todos los valores críticos y veo en dónde están. ¿Y cómo los saco? Pues justamente la derivada igualándola a cero, ¿no? O sea, esto de aquí igual a cero. ¿Y cómo lo resuelvo? Sería menos 2 más 28 igual a cero. Menos 2 más 28. Más 128, perdón. No, ¿por qué? Porque este solamente es el único al que está dividiendo la q cuadrada, ¿no? Sí, cierto. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Se pasa multiplicando q cuadrada. De ahí se suman el menos 2 y el más 128 y se le saca raíz. No, lo mismo, porque este q está solamente dividiendo al 128, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que me está estorbando? O sea, lo que está ¿El hasta menos 2? afuera. Exacto, ¿no? Porque acuérdense que cuando está dividiendo nada más a una sola cosa, tengo dos opciones. O pasar el que suma o el que resta del otro lado, o resolver la suma de fracciones. Porque cuando nada más divide a uno, no puedo hacer nada con esa división. ¿De acuerdo? Eso lo tienen que tener muy claro. Entonces, como solamente está dividiendo a uno, si no quieren hacer la suma de fracciones, entonces este lo pasan del otro lado. Como está restando, pues va a pasar sumando, ¿no? O sea, va a pasar positivo. Y ahora sí, de este lado tengo una sola cosa que está dividiendo al q cuadrada, entonces ya lo puedo pasar del otro lado multiplicando. 128 es igual a 2q cuadrado. Luego, como a mí lo que me interesa es despejar q, ¿qué haría? Paso el 2 dividiendo. Ajá, ahora sí ya puedo pasar el 2 dividiendo, ¿no? O sea, q cuadrada es 128 entre 2, que es 64. Y después, Le saca raíz. exacto, más menos raíz de 64 y ya habíamos resuelto esto, ¿no? Era 8 y menos 8. Entonces eso quiere decir que esos son los únicos valores críticos. O sea, el otro valor crítico está hasta acá, pero a mí no me importa, ¿no? Porque yo nada más quería saber qué pasaba del 0 al 8, porque como Q
me dice el número de unidades, pues no me interesa saber qué pasa en los negativos, ¿no? Solo a partir del 0. Entonces, sí sucede que es creciente de ese lado y decreciente del lado derecho. ¿Sí queda claro por qué necesitaba yo sacar el otro valor crítico? Sí. ¿Sí queda claro para todos? Bueno, entonces, por lo tanto, a ver, el costo medio, ¿no? Es creciente de 0 a 8 y creciente de 8 a infinito. ¿Alguna pregunta? No, Ok, y entonces, eso quiere decir que 8, ¿qué es? Bueno, en 8, ¿qué hay? un máximo. Exacto, ¿no? Entonces, eso quiere decir que aquí hay un máximo. Y ahora vamos a regresarnos al criterio. Acuérdense que estamos tratando con ingreso medio, ¿ok? Y entonces, el criterio de costo medio, dijimos que lo podíamos adecuar a ingreso medio, ¿no? Que es lo amarillo que está aquí, ¿no? Y si lo leemos con lo amarillo, diría que el ingreso medio se maximiza cuando el ingreso medio es igual al ingreso marginal. ¿Hasta ahí está claro que ese es el criterio adecuado para ingreso? ¿Sí o no? Sí. Entonces, acuérdense, ingreso medio igual a ingreso marginal. ¿Qué fue lo que hicimos en el inciso A? ¿Qué igualamos? ¿Cuáles dos funciones igualamos? El ingreso marginal y el costo medio. Ingreso marginal e ingreso medio, ¿no? Y entonces eso quiere decir que este Q que obtuvimos, ¿qué es? El nivel en donde ¿qué? Se maximiza. De esa más Exacto. Entonces eso quiere decir que R de Q se maximiza en Q igual a 8, ¿no? Porque ese es el criterio adecuado para ingreso medio. ¿Sí? ¿Sí queda claro para todos eso? O sea, acuérdense que el criterio es que este de aquí se maximiza cuando esta función es igual a esta. Fue lo que hicimos, obtuvimos esas dos funciones, las igualamos, nos dio Q igual a 8, entonces ahí vamos a encontrar el máximo, ¿de acuerdo? Y sí coinciden, ¿no? O sea, ya en el inciso B lo verificamos con criterio de la primera derivada y en efecto en el 8 esa función de ingreso medio va a alcanzar su máximo. Entonces, o sea, realmente lo que hicimos fue hacerlo de dos maneras, ¿no? En el inciso A utilizamos el criterio y en el inciso B utilizamos criterio de la primera derivada. Pero sí se entiende que hicimos lo mismo. ¿Sí se entiende o no? Sí. Ok. Ahora, el C. Vamos a verlo gráficamente, ¿de acuerdo? Vamos a graficar las porciones importantes de función de ingreso medio e ingreso marginal. ¿Qué significa eso de las funciones importantes? Bueno, las porciones importantes, o sea, ¿qué nos va a interesar? ¿Qué parte del plano cartesiano me va a interesar? Los positivos. Exacto, ¿no? Primer cuadrante. Entonces, bueno, ya habíamos dicho que este tipo de funciones se ve como CES, ¿no? Más o menos. Solo que, a ver,
díganme una cosa, según criterio de la primera derivada, ¿cómo se va a ver mi curvita de ingreso medio? ¿Se va a ver como la que habíamos visto, así para arriba, o se va a ver para abajo? Para abajo. Para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero va creciente y luego alcanza el máximo y es decreciente, ¿de acuerdo? Entonces, esta curvita pues está al revés. Entonces, lo que vamos a ver es algo como esto, ¿de acuerdo? Y el ingreso marginal, ¿qué es? Una recta Una recta creciente o decreciente. decreciente. Exacto. Entonces se va a ver así. Y antes de graficarla, díganme, según lo que habíamos visto arriba, ese como igualaban, alcanzamos el mínimo, pues entonces se veía así, ¿no? Que donde se cruzaban era donde decimos que donde se cruzan es donde se maximiza. Entonces eso quiere decir que donde se crucen va a ser el punto en donde ¿qué? ¿Sean iguales? Ajá, o sea, donde se cruzan es donde son iguales, pero ¿en qué parte específica de la curva se van a cruzar? En Q igual a 8. Ajá, pero, o sea, ¿en qué parte específica de esta curva? O sea, sin que hagas cuentas, nada más. ¿En En el cuál de los máximo. puntos? Exacto, en el máximo, ¿no? Porque es lo que nos dice aquí. Donde se cruzan es donde se maximiza la función de ingreso medio. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Entonces, ahora sí. Vamos a hacer la tablita, ¿no? Donde se maximiza es en el 8, ¿no? Entonces, pues a mí me interesa ver cuánto vale ahí, ¿no? El ingreso medio. Y luego vamos a agarrar el 4 y el 16, ¿no? Que son valores alrededor para saber cómo marco la curva. En 4 nos da 28, en 8 36 y en 16 28 también. Y luego ingreso marginal. En 0, ¿cuánto vale el ingreso marginal? 68. Y en 8, sin hacer cuentas, ¿cuánto tiene que valer? 36. Exactamente, ¿no? Porque según el criterio, en este punto es en donde se están igualando esas dos funciones, ¿no? Y es en donde vamos a encontrar el máximo, ¿de acuerdo? Entonces, si graficamos, 68, 36 y 28. Y 4, 8, 16. Entonces, este es acá, que es donde alcanza el máximo. Y paso por estos dos, ¿no? Entonces, bueno, derechita. Ahí está, ¿no? Y luego, esta pasa por ahí y aquí. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, ahora nos pide ver para qué valor de X en ese intervalo va a ser mayor la pendiente de la gráfica de esa función. Y luego sacar la pendiente en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo que hagamos? Bueno, para empezar es optimización, ¿no? Entonces nos están pidiendo que maximicemos o que minimicemos.
Maximicemos. Ajá, ¿no? Que maximicemos. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo el punto donde es mayor. ¿Quién? Pues ahorita vamos a ver. Pero como nos están pidiendo el punto donde es más grande, pues es un problema de maximizar. ¿Ok? Y ahora que maximicemos, ¿a quién? La pendiente. Exacto. La pendiente de esa gráfica, ¿no? ¿Y quién es la pendiente? La primera derivada. Exactamente. Entonces nos están pidiendo, le vamos a poner g de x, porque es la función que yo voy a maximizar y es la pendiente, ¿no? Entonces eso quiere decir que g de x, ¿a quién va a ser igual? 4x menos 1x cuadrado. Exacto. ¿No? Esta de aquí es la derivada de f. Y eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Que maximicemos esa función que yo le puse g nada más por comodidad. ¿Y en qué intervalo? De -1 a 4. Exacto. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo se maximiza una función en un intervalo cerrado como ese? ¿Cuál era el procedimiento? Se tiene que igualar g de x a 0. No, no g de x. G de x es la que yo quiero maximizar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Derivar y luego igualar a 0. Exacto, ¿no? Obtengo la derivada y la igualo a 0. ¿Con eso qué voy a sacar? Los puntos, Puntos críticos. Ajá. Y luego, ¿qué reviso de esos valores críticos que saqué? ver si entran en el intervalo. Exacto. Me quedo con los que sí entran. ¿Y después qué hago? Evaluar en la función los extremos y los que entren en el intervalo. Exactamente, ¿no? Evalúo mis extremos y los valores críticos con los que me quedé. Y de ahí, pues ya escojo, ¿no? En este caso, ¿qué voy a escoger? Máximo. Exacto, el valor más grande, ¿sí? Entonces, pues adelante. Saquen esos, bueno, díganme cuál es, en dónde alcanza la pendiente su mayor valor y cuál es el valor de la pendiente en ese punto.
¿Ya está? Ya. ¿Qué valores críticos se obtienen de aquí? El 2. Ok, entonces, ¿entra o no entra? Sí. Entonces vamos a evaluar estos, ¿no? -1, ¿cuánto da? -5. 2, 4. el 2, ajá. ¿Y el 4? 0. Ok. Y entonces eso quiere decir que por lo tanto la pendiente de la tangente es mayor. ¿En dónde? 2,4. Ok, ese es el punto máximo, pero la pendiente de la tangente es mayor en x igual a ¿qué? A 2. En 2, ajá, exacto. ¿Y cuánto vale en ese punto? ¿Cuánto 4. vale la pendiente? Exactamente, ¿sí? Entonces, o sea, no está mal el 2,4, solo que quería, o sea, que interpretaran, ¿no? Lo que significaba ese 2,4. 2 corresponde a dónde encontramos el máximo y el 4 corresponde al valor, ¿no? En este caso, la pendiente. ¿Sí queda claro para todos? ¿Ninguna pregunta? Ok. Ahora el quinto, ¿no? Nos dice que X años después de la fundación en 1978 de una asociación, el total de afiliados está dado por esa función F. Y nos preguntan en qué momento entre el 78 y el 92 tuvo la asociación mayor número de miembros y cuántos eran. Y el inciso ve lo mismo, pero con el menor número. Y nos pide que no tomemos en cuenta ni al año 78 ni al 1992. ¿De acuerdo? Entonces eso quiere decir que tenemos que encontrar el máximo y el mínimo de qué función. ¿De cuál función? F de X. Exacto, ¿no? Porque esta es la que nos da el número de miembros. Bueno, de asociados. ¿Y cuál es el intervalo en donde la vamos a optimizar? De 0 a 14. No. Nos dice que entre el 78 y el 92, pero ¿qué nos dice la nota? No tenemos que tomar los años que nos ponen. Ajá. Esos dos no los tenemos que tomar en cuenta, ¿no? O sea, quiere decir que es un intervalo abierto o cerrado. ¿No? Abierto. Abierto, abierto, ¿no? O sea, abierto aquí y abierto aquí. Eso quiere decir que entonces, ¿qué años realmente son los que estoy tomando en cuenta? Doce. ¿Cómo? ¿De qué año a qué año? O sea, si no estoy tomando en cuenta ni al 78 ni al 92, entonces, ¿entre qué años sí Del estoy? 79 al 91. Exactamente, ¿no? O sea, es cerrado de aquí a acá. Esos años los voy a ignorar, ¿no? Este no, este no, y entonces me voy a quedar solamente con los en medio, ¿sí? Entonces eso quiere decir que realmente mi intervalo corre de 1979 a 1991. Y eso es que X vale, bueno, que X corre de dónde a dónde. De 0 a 13. A 12. De 0 a 13.
¿A 12? No. X, ¿qué representa? Los años después de la fundación. Exacto. Entonces, el 79, ¿cuántos años son después de la fundación? ¿Uno? 1, ¿no? Entonces, ese es el primer interlado. Y después el 91, ¿cuántos años son después del 78? 13. 13. No, 13, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro cómo sacamos ese intervalo? Sí. Ok. Y entonces, ¿cómo se va a maximizar esa función? ¿Qué hay que hacer? Derivar. Ujú. ¿Cuál es la derivada? Cero más. Se abre el ¿Cero? paréntesis. Pero aquí no nos conviene utilizar fórmula del producto, ¿no? O sea, porque fórmula de producto es cuando tengo yo dos funciones, pero el 100 no es una función. ¿El 100 qué es? El 100 es una constante, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, según las reglas de derivación, ¿cuánto es la derivada de C por una función? ¿Cómo derivábamos esto? ¿Con la regla del producto? No. Regla del producto aplica cuando tengo dos funciones, ¿no? O sea, si yo tuviera F por G. O sea, digo, sí la pueden usar, pero es muy largo. Hay una fórmula directa para esto. A ver, ¿cuánto es la derivada de C por X? Una constante por X. ¿Cuánto es eso? X. X. X, ¿no? No, X no. ¿Cuánto es la derivada de eso? O sea, por Sí. ejemplo, de La 2X. constante. La constante, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de X solita? 1. Entonces, lo que estamos haciendo realmente es poner ahí la C y luego derivo la X, ¿no? Derivada de CX cuadrada. ¿No es lo que hacen? O sea, no ponen la C y luego derivan el 2X. O sea, si cuando tienen 3X cuadrada, ¿no es justo lo que hacen? O sea, dejan el 3 ahí en su cabeza y luego derivan X cuadrada a pues 2X. Entonces, 6X. ¿Sí están de acuerdo conmigo que eso es lo que hacemos cuando derivamos este tipo de cosas? Sí. Ok. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es dejando ahí la constante y derivando ¿qué? De adentro. Ajá, lo de adentro, ¿no? Entonces, regresando arriba, si yo tengo una constante multiplicada por una función y lo quiero derivar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivarlo de adentro y multiplicarlo por 100. Exacto, poner ahí la constante porque pues esa ahí se va a quedar
y luego lo multiplico por la derivada de lo que sí puedo derivar, ¿de acuerdo? Si utilizan regla del producto, les va a dar exactamente lo mismo, pero se van a tardar más, ¿sí? ¿Y por qué les va a dar lo mismo? Pues porque van a ser derivada del primero, 0, por la otra cosa, más 100 por derivada de la función, ¿no? Pero esto pues se les va a ir a 0. Y esto es justo lo que tenemos, 100 por la derivada de f, de la función, bueno, g, ¿no? Si esta de aquí adentro se llamara g. ¿Sí ven que es exactamente lo mismo, nada más que hicimos más procedimiento y escribimos más? Sí. Entonces no se les olvide eso, ¿no? O sea, cuando tienen ahí un número que multiplica la función, solamente pegan el número y ya derivan lo que sí podemos derivar, ¿sí? Entonces pego el número y voy a derivarlo de adentro. ¿Y cuánto es la derivada de lo de adentro? 6x cuadrada menos 90x más 264. Exactamente. Y luego esto lo igualo a 0. Y entonces, ¿qué quiere? O sea, si eso es igual a 0, ¿qué pasa? ¿Qué significa el que dos cosas multiplicadas me den 0? Que uno de ellos es 0. Exacto, que uno de ellos es 0, ¿no? Entonces, eso quiere decir en este caso que o el 100 es 0 o lo del paréntesis es 0. ¿El 100 puede ser 0? No, No, porque es 100, ¿no? No es 0. Entonces, eso quiere decir que a fuerza lo del paréntesis es lo que tiene que ser igual a 0. No tengo otra opción. O sea, que esto de aquí es igual a 0. Otra forma de pensarlo es que despejamos, ¿no? Como ese 100 está multiplicando, lo mando dividiendo. Y 0 entre 100, pues es 0. ¿De acuerdo? Entonces esas son las dos maneras en que lo pueden pensar. Por producto o que mando ese 100 dividiendo. Y ahora esto que tengo aquí del lado derecho, ¿cómo lo voy a resolver? Por fórmula general. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ahí se harían las cuentas de fórmula general y eso les va a quedar 4 y 11. Eso quiere decir que ese 4 y 11, ¿qué son? puntos críticos. Exacto, los valores críticos. ¿Me voy a quedar con ambos? Sí. Sí, ¿no? Porque sí entran dentro de mi intervalo. Y entonces, ¿qué números voy a evaluar? El 1, el 4, el 11. Valores críticos y extremos de mi intervalo. Y los voy a evaluar en f, en la función original. El 1 me va a dar 22.100. El 4, 46.400. El 11, 12.100. Y el 13, 22.100. Y entonces, por lo tanto, ¿en qué momento tuvo más personas afiliadas esa asociación? Cuando X vale 4. Ajá, aquí alcanzamos el máximo y el mínimo. Cuando X vale 11. Exacto. Y entonces, si lo interpretamos, eso quiere decir que en qué año tuvo mayor número de miembros. En 1983. No, En 1982. exacto, ¿no? Porque X representa número de años después de la fundación en el 78, ¿no? O sea, el 78 es al que hay que sumarle X. Entonces, 78 más 4, 82. ¿Sí? ¿Con cuántas personas? ¿46.400 miembros? Exacto.
personas. ¿Y menor número? ¿En qué año? En 1989. Exactamente. Al 78 le sumamos la X, ¿sí? Y en el 89, ¿cuántas personas había? 12.100. Exactamente. Para todos queda claro tanto cómo se resolvió como cómo se interpretó. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Entonces, bueno, o sea, esto es cuando nos dan la función tal cual, ¿no? O sea, nos daban ya la función y nos pedían encontrar máximo, mínimo o ambos. Ahora vamos a ver, o sea, es lo mismo, optimización práctica, o sea, la única diferencia es que en estos problemas, pues normalmente no nos van a dar la función, ¿no? O sea, solamente nos van a exponer un problema y nosotros de ese problema tenemos que sacar la información que necesitamos, ¿no? Si estamos maximizando, minimizando ambas, la función y las condiciones que se tienen que cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, pues el procedimiento general está ahí, ¿no? O sea, primero, lo que yo les dije, ¿no? O sea, ver qué vamos a optimizar. Ajá. Vamos a ponerle variables, nombres a las variables, ¿no? O sea, que X represente tal cosa, que Y represente tal cosa, y también a la función, ¿no? O sea, y ahí les da la sugerencia de que el nombre que escojan para la función, pues indique, ¿no? Con lo que tiene que ver. O sea, por ejemplo, R ingreso, o A área, o P producción, etcétera, ¿no? Después, pues también nos podemos ayudar de una gráfica, ¿no? O de hallar una expresión, ¿no? De lo que se tiene que cumplir. Y eso pues depende del problema en el que estemos trabajando. Ahorita vamos a ver. Otra cosa que no se les tiene que olvidar es utilizar todas las ecuaciones que nos den, ¿no? O sea, lo que les decía, las condiciones. Igual lo vamos a ver, pero que no se les olvide utilizar, o sea, toda la información que les den en el problema, pues la tienen que utilizar para que no se les pase nada. Y pues ya, ¿no? O sea, paso número 4, pues ahora sí, optimizar, ¿no? Y dependiendo del problema. Si es un intervalo cerrado, pues ya sabemos cómo optimizar, ¿no? O sea, sacamos los valores críticos, vemos cuál se queda dentro de mi intervalo, evalúo extremos y los valores con los que me quedé y de ahí escojo, ¿no? El que me interesa. Si no es un intervalo cerrado, si es un intervalo abierto, pues ya sabemos, ¿no? También que podemos utilizar criterio de la segunda derivada, ¿no? Entonces, bueno, ese es el procedimiento general y vamos a ver ejemplos, ¿no? Es el departamento de carreteras que quiere construir un área de excursión a un lado de la carretera principal. Va a ser un área rectangular que va a tener 5,000 yardas cuadradas encerradas en un cercado en los 3 lados no adyacentes a la carretera. O sea, los lados que no estén pegados a la carretera. Y lo que queremos saber es la cantidad mínima de cercado que podemos utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este caso, lo que nos conviene, pues es un diagrama, ¿no? O sea, una gráfica, ¿no? Porque no tengo una función, pero puedo hacer un diagrama, un dibujito, para saber qué es con lo que estoy tratando, ¿no? Entonces, quieren construir un área de excursión rectangular. Ahí está. Esa va a ser mi área de excursión. Pero, ¿qué característica tiene esa área de excursión? ¿Qué características tiene? De área tiene 5.000 yardas. Ajá. Esa es una característica. Área, 5,000 yardas cuadradas. ¿Qué otra característica tiene? Falta una cosa súper importante. Tres lados no adyacentes. 3 lados no adyacentes. O sea, quiere decir que el cuarto lado, ¿qué es? Es adyacente a la carretera. Ajá.
Y no solo adyacente a la carretera, sino ese lado. O sea, aquí está la carretera, ¿no? Entonces quiere decir que ese lado, ¿qué le pasa respecto al cercado? Bueno, respecto a la cerca. O sea, ¿tiene cerca o no tiene cerca ese lado? No tiene. No tiene, ajá. O sea, ese lado está abierto. Entonces, si lo dibujamos así en azulito, aquí hay cerca, aquí también y aquí también. Pero ese lado no, o sea, pues es por donde entran los coches, la gente y todo eso, ¿no? Entonces, eso azul, pues es la cerca. Y eso es lo que a mí me interesa, que sea lo más chiquito posible, ¿no? O sea, utilizar la menor cantidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Maximizar o minimizar? Minimizar. ¿Minimizar qué cosa? ¿Qué quiero minimizar? En palabras. El cercado. La cerca. Ajá. Exacto, ¿no? La cantidad de cercado que voy a utilizar. Y ahora sí, el cercado, pues vamos a ponerle un nombre, ¿no? ¿Qué nombre le quieren poner en términos de función? ¿Cómo se va a llamar esa función? CDX. Ok, CDX. ¿Y cómo es esa función? O sea, bueno, ¿a qué es igual? Porque todavía me falta una cosa, ¿no? O sea, decía en el primer paso que definiéramos qué se quiere optimizar, que definiéramos funciones y que definiéramos variables. Entonces yo ya tengo lo que quiero optimizar, yo ya tengo mi función, pero me faltan mis variables. ¿Qué va a representar X? La cerca. ¿Toda la cerca? No, la cerca en total la representa C de X, ¿no? Pero el cercado pues tiene que estar dado en términos de algo. O sea, ¿cómo yo voy a medir? Porque yo tengo que medir todo esto azul, ¿no? O sea, eso azul en total, ¿cuánto mide? Y yo quiero que esa medida sea la más chiquita posible. Pero entonces, ¿cómo saco? O sea, si ustedes fueran ahí físicamente y lo fueran a medir, o sea, ¿cómo van a medir en total cuánto es de ese cercado? En metros. ¿Cómo? Metros cuadrados. Los metros cuadrados nos van a ayudar, pero eso es lo de adentro, ¿no? O sea, nos dice que el área de lo de adentro, o sea, pensando en como en la primaria, ¿no? O sea, el área del rectángulo es 5,000. Pero eso no me dice todavía cosas acerca de lo azul, ¿no? O sea, ¿cómo lo medirían? Sacando el Tres. perímetro. Exacto, ¿no? Sacando bueno, casi completo, ¿no? Porque tenemos un pedazo que no tiene, ¿no? Pero sí, más o menos sería sacando el perímetro. ¿Y cómo sacamos el perímetro? O sea, acuérdense, ¿cuál es la fórmula de perímetro de un rectángulo? Sumando Acuérdense de todos los lados. Ajá, sumando los lados, ¿no? Exactamente. Entonces, si le llamamos base y altura, como se acuerdan, ¿no? Que en la primera se decíamos, entonces era 2 veces la base, porque pues era lo de arriba y lo de abajo, más 2 veces la altura, que eran los dos lados. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Eso quiere decir que estas van a ser nuestras incógnitas, ¿no?
O sea, porque yo quiero saber exactamente cuánto va a medir mi cerca. Y la cerca depende de cuánto mida la base del rectángulo y de cuánto mida su altura, ¿sí o no? Sí. Solo que en este caso sí tenemos dos alturas, pero solamente tenemos una base, ¿no? Entonces, esta que está aquí, pues representa la base. ¿Y qué variable le quieren poner a la base? X. X, ok. Y luego a la altura, ¿qué variable le ponemos? Y. Y. Entonces, eso quiere decir que si yo quiero saber cuánto mide en total la cerca, ¿qué tengo que hacer? Sumar ¿Sumar qué cosa? las dos Y y la X. Exacto, X más 2Y. ¿Todos están de acuerdo que esa es la medida total de mi cerca? Que es casi el perímetro del rectángulo. Sí. Ok, entonces eso es lo que yo quiero. Pero ahora tengo otra cosa, ¿no? Tengo una condición. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? ¿Qué característica tiene que cumplir mi área de excursión? Que debe tener 5.000 yardas cuadradas. Exacto, ¿no? Pues eso quiere decir que su área tiene que ser igual a 5.000. ¿Y cuál era la fórmula de área de un rectángulo? Base Este por altura. ¿Cuál? sería X por Y. En ese caso. Exacto, ¿no? Base por altura. Y en términos de las variables que tenemos, pues es base por altura. O sea, esas dos multiplicadas, ¿cuánto me tienen que dar? 5.000. Exacto. Y ahora, yo nada más puedo tener una sola variable, ¿no? Ya dijimos que mi variable, la que me va a interesar, pues es X. Entonces, ¿qué puedo hacer a partir de esta condición que me dieron? Si yo nada más quiero tener todo en términos de X, ¿qué puedo hacer? Aplicar sistema de ecuaciones. Podría ser, pero una más fácil. Despejar Y es Exactamente. 5.000. Despejar, exacto, ¿no? Entonces, si despejo Y, ¿cuánto me queda? 5.000 sobre X. Exacto. Y entonces así ya todo está en términos de X, ¿no? O sea, en lugar de yo poner a Y, donde yo vea Y, pongo eso y ya. Todo me queda en términos de X. Al final, pues sustituyo aquí si yo quisiera conocer el valor de Y, ¿no? Entonces, más o menos, estamos haciendo como sistema de ecuaciones con sustitución, ¿no? Una cosa así. Entonces, lo que yo quiero, en realidad, es minimizar la función c de x, que va a ser igual a ¿qué? X más 2 por 5.000 sobre X. Exacto, ¿no? 2 por 5.000, pues 10.000 entre x. Y esa es la función que yo voy a querer minimizar. Sí, hasta ahí sí quedó claro cómo planteamos el problema. Sí. Ok. Y ahora mi intervalo. ¿En qué intervalo voy a estar trabajando? X, ¿qué tiene que cumplir? ¿Qué tiene que cumplir X? ¿No ser igual a 0?
Exacto, ¿no? ¿Puede ser negativa? No. Sí. No, porque es una medida, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a decir? A ver, construye un área de excursión que mida -10, pues no, ¿verdad? Entonces, negativa no. Y tampoco puede ser 0, ¿no? Porque si no, pues no voy a construir nada. Entonces, solamente le queda una opción. ¿Cómo tiene que ser X? Mayor que 0. Exacto. Entonces, ese es el intervalo en el que yo voy a estar trabajando, ajá, todos los positivos. Entonces, un intervalo abierto, lo que quiere decir que ¿qué voy a utilizar para optimizar? Bueno, para clasificar mis puntos, mi valor crítico. Derivar. Ajá, bueno, en las dos estrategias derivo, ¿no? O sea, en intervalos cerrados, en intervalos abiertos, derivo. A primera derivada y de ahí saco valor crítico. Eso es en las dos. Pero después tengo una diferencia, ¿no? O sea, cuando es un intervalo cerrado, hago lo que hicimos aquí arriba, ¿no? Descartar los valores críticos que no se queden donde me interesa y hago la tablita. Pero cuando mi intervalo es abierto, también descarto los valores que no están en donde me interesa, pero ¿cómo voy a clasificar los que quedan? No puedo evaluar extremos, ¿no? Porque mi intervalo es abierto, no tiene extremos. Pero entonces, ¿cómo los clasifico? ¿Cómo los clasifico? ¿Cómo los clasifico? O sea, primera derivada me da los valores críticos y después Evaluamos. evaluamos en dónde. En la derivada. En la segunda derivada. En la segunda derivada, exacto, ¿no? O sea, utilizo segunda derivada para clasificar. ¿Qué me decía criterio de la segunda derivada? Si evalúo y me da negativo, entonces estoy en un, Máximo. ajá. Si me da positivo, estoy en un, Mínimo. y si me da 0, No es nada. no tengo información. No es que no sea nada, es que no tengo información, no es suficiente. Si me da 0, tengo que recurrir a criterio de la primera derivada. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O se los anoto? ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Cuando mi intervalo es abierto como este, utilizo criterio de la segunda derivada. ¿De acuerdo? Entonces, primero saco los valores críticos. ¿Cuánto es la derivada de esa función? ¿Cuánto es esa derivada? 1 más 1000 entre x cuadrado. 1 menos 10.000 entre x cuadrado. ¿Sí? Porque este es 10.000 x a la menos 1. Entonces yo voy a bajar el menos 1, pongo el 10.000 y le voy a restar 1. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, y entonces pues lo igualo a 0, ¿no? ¿Y cómo resuelvo eso? Usamos el 1 del otro O lado. bueno, podemos pasar ¿no? Para que ya me queden positivos de una vez. Sí, digo, sí también podemos pasar el otro, pero para ahorrarnos el paso de los menos, ¿no? Y después, Se pasa multiplicando el x cuadrada. exacto, y me va a quedar x cuadrada por 1, pues x cuadrada igual a 10.000.
Y después, Sacamos raíz. exacto, sacamos raíz, ¿no? Más menos raíz de 10,000. Y eso me da 100 y menos 100. ¿Y qué valores me quedo? O bueno, ¿qué valor me quedo? Solo el 100 Ambos positivo. son- Exacto, ¿no? Porque pues ese no está en el intervalo, ¿no? Y entonces ahora sí, ¿cómo voy a clasificar ese 100? evaluándolo en la segunda derivada. Ujú. ¿Y cuál es la segunda derivada? 1 menos ¿Cuánto? Menos 20,000 sobre X cúbica. Más. Es ¿Por más. qué? Por lo mismo, ¿no? O sea, porque este es menos 10,000 X a la menos 2. Entonces, cuando yo baje el menos 2, menos por menos, más. 2 por 10,000, 20,000 y ya, le resto 1. ¿Sí está claro? Sí. Ahora, ahí voy a evaluar el valor que obtuve, ¿no? El 100. Y si lo evalúan, eso les va a dar 0.02. Lo que quiere decir que estamos parados en un ¿qué? Mínimo. Exacto. En X igual a 100 hay un mínimo. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo obtengo? Entonces, yo ya sé que cuando X es igual a 100 voy a obtener el mínimo de C, o sea, el mínimo de la función que me interesaba. Y entonces, ¿cómo obtengo la cantidad de cercado necesario? Evaluar 100 en CDX. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces evalúo C de 100, o sea, 100 más 10,000 entre 100, y eso les va a dar 200. Y entonces, por lo tanto, la cantidad mínima de cercado necesario es ¿cuánto? 200 yardas. Exacto, porque era la unidad que estábamos trabajando, ¿no? Yardas. Entonces, hay que decir que la parte de arriba de mi rectángulo, pues va a medir 100, ¿no? Y si yo quisiera saber cuánto mide la altura, ¿qué tendría que hacer? obtener Y. ¿Cómo? Despejar. Allí. En lugar de despejar a Y, despejamos a X, ¿no? No. No, al revés. Despejar a Y. Ajá. Pero eso ya lo hice, ¿no? Pues nada más evaluar el Exacto. 100,000 entre 100 y ya. Exacto, ¿no? O sea, acuérdense lo que les dije. Este de aquí me da el valor de Y. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide Y, cuando X tiene cualquier valor, pues solamente evalúo ahí, ¿no? En este caso, cuando X vale 100, pues ¿cuánto va a valer Y? 50. Exacto. Y entonces, esas son las medidas que tiene que tener mi rectángulo. Ajá, 50 de altura y 100 de largo. ¿Sí queda claro? O sea, no me lo estaban preguntando, pero si me lo preguntaran, pues eso es lo que yo hubiera tenido que hacer. ¿Sí quedó claro? ¿Todo? Sí, ¿Segurísimos? sí. Ahora otro problema. Es un fabricante que produce contenedores a 2 pesos la unidad. Ajá. Él los vende a 5 pesos. Y a ese precio, los consumidores han comprado 4,000 contenedores al mes. Lo que quiere ese fabricante es subir el precio que los está dando. Y está estimando
que cada vez que él aumente un peso en ese precio, pues se van a vender 400 contenedores menos. Y lo que quiere saber es el precio al que los debería de vender para obtener la máxima utilidad posible. Entonces, pues vamos a... Por eso es optimización práctica, ¿no? Si se fijan ahí, no, nos están dando pura información, no nos están dando ninguna función. Y ese es lo que hay que hacer, ¿no? Para empezar, pues tengo que decidir qué tipo de problema de optimización es. Maximización, minimización o ambas. Maximización. Exacto. Yo lo que quiero es maximizar ¿qué cosa? ¿Maximizar qué? La utilidad. Utilidad. Exacto. Y la utilidad, en palabras, ¿a cuánto va a ser igual? Al ingreso menos el costo. Ajá, ingreso menos costo. ¿Y cuál es la otra manera que hemos utilizado para calcular la utilidad? Cuando el costo sea igual al ingreso. Sí, eso es para calcular utilidad máxima, ¿no? Pero yo me refiero a la fórmula de utilidad. O sea, a ver, acuérdense, piénsenlo. Si yo vendo zapatos y vendí 10 pares de zapatos y por cada par gané, o sea, de utilidad de cada par fueron 5 pesos, entonces, ¿cuánto es mi utilidad total? ¿Sería el precio por las unidades? Las unidades sí, ¿no? O sea, número, en este caso son contenedores. ¿Qué no sé escribir? Contenedores vendidos, ¿no? ¿Multiplicado por qué? ¿El precio? No, no el precio. Porque yo, en mi caso, yo vendo los zapatos a 10 pesos, pero a mí me costaron 5 pesos producirlos. Entonces mi utilidad es 5. O sea, lo que yo estoy ganando, lo que a mí ya me queda para mí, para mi ganancia. Entonces mi utilidad en este caso pues es 10 por 5, ¿no? 50. Eso es lo que estoy ganando realmente. Entonces no lo estoy multiplicando por el precio, porque el precio al público son 10. Lo estoy multiplicando por qué. La unidad. No, no la unidad. ¿Qué representa este 5? ¿La ganancia? Exacto. La ganancia de cada qué. Unidad. Exacto. Entonces, en este caso, utilidad por contenedor, porque es el artículo, ¿no? Que estoy trabajando. Entonces, acuérdense que esta es la otra manera de calcular la utilidad total. Ajá. Número de unidades que se venden por utilidad por unidad. Ajá. Entonces, es ingreso menos costo o esto. Es lo mismo, ¿no? Pero es que en este caso nos va a ser más sencillo calcular esto. ¿De acuerdo? Y entonces ya definí qué tipo de problema es. Mi función también ya la definí en palabras y ahora necesito variables. ¿Qué va a ser mi variable? Yo ya sé que quiero maximizar. ¿Qué cosa quiero maximizar? O sea, ¿qué es lo que me está interesando encontrar? ¿El precio? Exacto, ¿no? Entonces, como eso es lo que a mí me interesa encontrar, esa va a ser mi variable. X va a ser el precio. Ajá, bueno, este está dado en pesos porque es lo que estoy trabajando. Entonces, esa va a ser mi variable principal, ¿de acuerdo? X, ya si después necesito otra variable, bueno, pues ahí la agrego, ¿no? Pero la que me interesa va a ser esa, ¿de acuerdo? Y vamos entonces a calcular. Primero vamos a sacar el número de contenedores vendidos.
¿Ok? ¿Eso de dónde lo voy a sacar? Pues de la información que me está dando el problema, ¿no? A ver, ¿qué dice? Que los contenedores se venden a 5 pesos la unidad y que a ese precio, ¿cuántos contenedores he vendido? 4,000. 4,000. Exacto. Entonces, a 5 pesos yo vendo 4,000 contenedores. Y después, ¿qué le va a pasar a mi precio? O sea, ¿qué es lo que quiere hacer el fabricante? Aumentarlo. Reducirle el... No quiere aumentarlo, ¿no? Quiere subir el precio. ¿Y cuál es la estimación que está haciendo mi fabricante? Que por cada peso se venden 400 contenedores menos. Exacto. Que por cada peso voy a reducir mi venta en 400 contenedores. Ajá. Entonces, lo que me va a decir esto, o sea, esta información de aquí hasta acá es lo que voy a utilizar para este inciso, ¿ok? Y entonces, como cada vez que yo suba uno, voy a bajar 400 en los contenedores, o sea, subo uno, vendo 400 menos, subo otro, 400 menos, otro 400 menos. Quiere decir que ese cambio, ¿cómo es? Constante. Constante, exacto. Y entonces yo voy a estar tratando con una función que cuando es un cambio constante, eso quiere decir que tengo qué tipo de función. ¿La de 2 puntos? No, bueno, sí puede ser, pero ¿qué tipo de función es? O sea, en general, o sea, no la fórmula, sino qué tipo de función. Lineal. Lineal. Lineal, exacto, ¿no? Entonces, es una recta. Y ahora sí, ¿qué información me están dando aquí? De esto primero, que a 5 pesos le tocan 4,000 contenedores, eso me está dando un ¿qué? ¿Un punto? Un punto, ¿no? X ya sabemos que representa a precio, ¿no? Entonces aquí en la coordenada de X voy a poner 5 o 4,000. 5. Ajá. Y entonces Y pues van a representar los contenedores. Entonces de ahí saco un punto. Y después acá, de lo otro que tengo, de eso del cambio constante, el cambio constante, ¿a qué corresponde en una recta? A la pendiente. Exacto, a la pendiente. Entonces de aquí yo estoy sacando la pendiente. Acuérdense que la pendiente es cambio en quién. ¿Entre cambio en quién? De Y a X. Exacto, cambio de Y entre cambio de X. Y entonces, ¿cuánto está cambiando mi variable Y? 400. 200. Exacto, 400. ¿Y es positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque está disminuyendo 400 contenedores. ¿Y cuánto es el cambio en X? 1. 1. Entonces eso quiere decir que mi pendiente, ¿cuánto es? Menos 400. Exacto. Y ahora sí ya tengo un punto pendiente. Entonces, ¿qué función voy a utilizar? Bueno, ¿qué ecuación de la recta? ¿Qué ecuación de la recta? Ecuación punto pendiente. Exacto, punto pendiente, ¿no? ¿Y cuál era la fórmula de punto pendiente? Y menos Y1. Exacto. En este caso, ¿cuánto es Y1? 4000. Ujú.
Y menos Y1 igual a qué. A la pendiente. Ajá, Bueno, paréntesis X menos 5. exacto. ¿Sí? Y ya hago las cuentas, ¿no? O sea, me va a quedar Y igual a este por este menos 400X, ¿no? Y luego me va a quedar menos 400 por 5 más este 4000 que voy a pasar del otro lado, ¿no? Y eso me va a dar 6000, ¿sí? Y entonces esto que está aquí representa el número de contenedores vendidos, ajá. O sea, representa este primer paréntesis. ¿Sí queda claro? Como ya lo habíamos hecho, ¿no? Ya habíamos hecho esto antes. Pero sí quedó claro cómo sacamos el número de contenedores vendidos. Sí. Ok. Y ahora necesito sacar la utilidad por contenedor. Vamos a regresar al ejemplo de los zapatos, donde yo les dije que porque la utilidad por zapato, bueno, por par en este caso era este 5, ¿no? ¿Y cómo la saqué? Pues dije, a ver, yo los doy a 10 pesos en mi tienda, pero a mí me costaron 5 pesos. Entonces esa resta me dio la utilidad, ¿de acuerdo? Así es como la vamos a sacar en el ejemplo de los zapatos. Ahora, en este ejemplo, entonces, ¿de dónde voy a sacar esa utilidad por contenedor? De 5 menos 2. Ajá. No, Sería casi, X. pero exacto. X, porque X es el precio, ¿no? O sea, 5 es el precio anterior, pero el nuevo precio al que yo los voy a estar vendiendo es X, ¿no? Porque ese es el precio con el que a mí ya me va a interesar tratar. Entonces, anteriormente sí era 5 menos 2, pero mi nuevo precio, que es X. Ajá. Entonces, y este es lo que a mí me costó. Entonces, por eso la utilidad por contenedor, X menos 2. ¿Sí queda claro por qué X menos 2 y no 5 menos 2? Sí, Sí. maestra. Muy bien. Y pues ya sí, yo tengo mi función de utilidad, ¿no? Que va a ser el número de contenedores vendidos por lo que se gana por cada contenedor. Y ahora sí, ¿qué hago con esa función? Se multiplican. Regla de producto. Exacto, ¿no? O sea, puedo hacer la multiplicación, pero aquí sí me va a convenir más utilizar regla del producto, ¿no? O sea, como ustedes se acomoden, pero para mí es más corto hacerlo así, ¿no? Pero solamente me falta definir una cosa más. Porque entonces, o sea, yo voy a derivar, voy a sacar mis valores críticos, pero tengo que revisar que esos valores críticos, ¿qué cosa? Estén dentro del intervalo. Exacto, ¿no? Entonces, lo único que no tengo es el intervalo, que es lo que yo voy a tener que calcular. Ajá. Entonces, ese precio, pues bueno, obviamente que tiene que ser más grande que 0, ¿no? Porque pues tengo que ganar, ¿no? Pero además tiene que cumplir otras cosas. A ver, vamos a ver el problema. Yo los puedo vender, según este problema, o según este fabricante, ¿un precio de 4 pesos tendría sentido? No, No, ¿por qué no? porque él planea aumentar el precio. Exacto, ¿no? O sea, originalmente costaban 5, pero él lo quiere aumentar. Entonces eso quiere decir que el nuevo precio debe ser al menos tan grande como el precio anterior, ¿no? Debe ser como el precio anterior. ¿Y eso qué significa? Que X tiene que cumplir qué cosa. Que sea mayor que 5. Ajá, mayor o igual que 5, ¿no? Porque por lo menos pues tiene que ser 5, ¿no? Y además, también, ¿qué otra cosa se tiene que cumplir?
tiene que ser al menos tan grande como eso, pero además tengo que asegurarme que no sea muy grande, ¿no? O sea, porque si el precio es demasiado grande, pues ya no voy a vender yo contenedores, ¿no? Ya no los van a querer comprar. Entonces, ¿cómo estoy yo asegurando que sí voy a vender contenedores? ¿Quién me va a asegurar que sí estoy vendiendo? Que no sea mayor a 10. No. O sea, yo sé que estoy vendiendo si quién es mayor o igual que 0. ¿Y? Ajá, el número de contenedores vendidos, exactamente, ¿no? Entonces yo lo que necesito es que el número de contenedores vendidos pues sea mayor o igual que 0, ¿no? O sea, que menos 400x más 6000 sea mayor o igual que 0, porque así yo sé que ya, o sea, que no me estoy pasando, ¿no? Que mi precio no es tan grande. ¿Y cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esa desigualdad? Despejando. Pasamos, ajá, Exacto, ¿no? O sea, de este lado me queda ahí 6000 y de este lado 400x. Y después, pasa dividiendo el 400. exacto, 600, no, 6000 entre 400. Y el signo se ve afectado, o sea, este se ve afectado. ¿Lo volteo o se queda igual? Se queda igual. Porque dividí entre un positivo, ¿no? Acuérdense de eso. Cuando estén tratando con desigualdades y multiplican o dividan, se tienen que fijar, ¿no? Acuérdense que si era por un negativo o entre un negativo, teníamos que voltearlo. Y pues esto lo que significa es que x tiene que ser menor o igual que 600 entre 400 y eso es 15. Entonces, eso quiere decir que mi precio, ¿en dónde se tiene que quedar? ¿Entre qué y qué? Entre 5 y 15. X, ajá, Exacto. Ese va a ser el intervalo en el que yo voy a estar trabajando, ¿sale? No puede ser más chiquito que eso y no puede ser más grande que eso. Más chiquito no, porque pues voy a aumentar el precio, y más grande no, porque ya no voy a vender. ¿De acuerdo? Y ahora sí ya puedo yo optimizar. Derivo. Utilizando regla del producto, ¿cómo me queda? menos 400 por X menos 2, Ajá. men 1 por Ajá, más 0. por el otro, ¿no? Haciendo cuentas, o sea, me queda menos 400x menos 400x menos 800x. Menos 400 por menos 2, 800. Más 6000, 6800. Y esto lo igualo a 0. Y resuelvo, ¿no? O sea, habría que pasar el 800x del otro lado, luego dividir. Y entonces al final me va a dar 8.5. Ese es el valor crítico. ¿Lo conservo o lo descarto? Se conserva. Se conserva. Ok. Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo voy a clasificar? Se evalúa en la utilidad. Ajá. ¿Y a quién más voy a evaluar? A los extremos. A los extremos. Exacto. 5, 8.5 y 15. ¿Ah? Entonces, esto es 12,000, 16,900 y 0. ¿Y cuál es el máximo entonces? Cuando X es igual a 8.5. Exacto. Entonces, por lo tanto, debe venderlos a cuánto.
8.5. 8.50. 8.50 pesos. cada uno. Y ese es el precio que le conviene al fabricante. ¿Dudas? No. Muy bien. Entonces, la siguiente clase continuamos. Y pues si tienen dudas de la tarea, me mandan correo. ¿Sale? Sí, maestra. gracias. Gracias. Gracias, maestra. Luego, chavos. Muchas gracias. Bien. Hasta luego. Gracias.